Bienvenidos una vez más a ABA Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. El nuevo cardenal Fitzgerald sostiene que hay que mantener la solidez de los puentes que ya existen al referirse a las relaciones con la fe musulmana. De los 13 nuevos cardenales, 4 destacan por sus buenas relaciones con el Islam. Se trata de los arzobispos de Yakarta en Indonesia y de Rabat en Marruecos, del actual encargado del Papa para el diálogo interreligioso, Miguel Ángel Ayuso, y del británico Michael Fitzgerald, uno de los mayores expertos en el mundo musulmán. Creo que significa que esta dimensión de la Iglesia, ese salir al encuentro, es muy importante. Aunque su misión no es solo construir puentes hacia otras culturas y religiones, sino también cuidar los puentes que ya existen. Siempre hemos estado construyendo puentes. Ahora hay que mantenerlos para que su estructura sea más fuerte. Creo que siempre hay que empezar de nuevo. Nunca podemos decir que las cosas ya se han hecho y que no hay que hacer más. Hay que seguir trabajando, porque las personas cambian, unos se van y otros vienen. Así que de alguna forma siempre hay que empezar de nuevo. Michael Fitzgerald es inglés, soñaba con ser misionero en un país de mayoría musulmana, pero la vida le llevó por otros caminos. Me ofrecí para trabajar con musulmanes. Dije que me gustaría ir a Nigeria, un país de África con muchos cristianos y musulmanes. Como segunda opción puse Túnez, pero me enviaron a Roma para estudiar teología y luego entré en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes. Ha presidido el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Después de años en el Vaticano, Benedicto XVI le nombró nuncio en Egipto y representante ante la Liga Árabe. Cuando se jubiló, empezó a trabajar en una parroquia en Liverpool, su patria natal, y con universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora, como cardenal, su voz se escuchará más fuerte en todo el mundo. El Papa Francisco compartió un momento del sínodo con un grupo de indígenas amazónicos que le obsequiaron un tocado de plumas. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los pobres y olvidados con ansia de ser libres. Los hijos de la selva te alabamos, Señor, los pobres y olvidados con ansias de ser libres. Con este cántico recibieron al Papa unos 40 líderes, en su mayoría mujeres, de varias comunidades indígenas del Amazonas. Francisco se sentó con ellos para escuchar sus vivencias y sus impresiones sobre el sínodo. También recibió muchos regalos, detalles en agradecimiento por la convocatoria de la Asamblea Sinodal. Quizá uno de los obsequios más llamativos y simbólicos fue este. El Papa es indígena, el Papa es amazónico, le decían a Francisco después de haberse colocado estas plumas en la cabeza. Durante el encuentro, el Papa les explicó que el Evangelio es como una semilla que toma las características de la tierra en la que cae. Por eso destacó la importancia de la inculturación, para que los pueblos reciban el anuncio de Jesús con su propia cultura. Francisco también advirtió a estos líderes indígenas de los peligros de las nuevas formas de colonialismo. El encuentro concluyó con esta simpática foto de grupo. Indígenas nativos de Norteamérica le piden al Papa Francisco abolir una bula papal que les margina ya hace muchos años. La tribu Rosebud Sioux quiere pedir al Papa Francisco que revoque una bula papal sobre la doctrina del descubrimiento de los Estados Unidos. La doctrina del descubrimiento es un documento cuyas bases prácticamente establecen nuestra eliminación como pueblo. La bula, firmada por Alejandro VI en 1493, otorgaba a los primeros cristianos llegados a América la potestad de reclamar las tierras de los pueblos indígenas. Ahora, la tribu está pidiendo a Francisco que revoque este documento. Este grupo ha viajado desde Estados Unidos y Canadá a Roma con motivo del Sínodo de Amazonas para mostrar su apoyo a otras comunidades indígenas. Trabajan junto a la Iglesia Católica Norteamericana para cambiar las leyes y defender los derechos de los pueblos originarios. En este encuentro en la Ciudad Eterna quisieron dejar constancia de su preocupación por el cuidado de la casa común, el peligro de las industrias extractivistas, así como las dificultades cotidianas que afrontan estos pueblos debido a las constantes amenazas a las que están sometidos.
Se aprovechan de nosotros porque nunca nos han consultado sobre el destino de nuestra propia tierra. Por eso creemos que es bueno trabajar de forma coordinada con estos pueblos porque se enfrentan a lo mismo. Depende de nosotros estar unidos porque el colonialismo usó con nosotros la táctica de divide y vencerás, y así lograron imponerse a nosotros. Aunque están lejos de América del Sur, sus historias son similares a las de los pueblos amazónicos. Por eso, esperan que gracias a este sínodo puedan establecer una colaboración más estrecha con las comunidades del Amazonas y con la Iglesia Católica. La hermana Liliana Franco, miembro de la vida religiosa en la región amazónica, plantea realizar una vida religiosa itinerante, tanto geográfica como existencialmente. Los religiosos y las religiosas que estamos presentes en el sínodo estamos convencidos de que como vida consagrada tenemos que levantar, hacer nuestra tienda en la Amazonía. Hoy urge realmente que retomemos esa vocación profética que como vida consagrada tenemos y estamos llamados fundamentalmente a una vida consagrada con 3 características: intercultural, capaz de hacer esa pedagogía del encuentro, del diálogo, una vida religiosa itinerante, en salida, que se desplace, que se movilice tanto geográfica como existencialmente, y una vida religiosa intercongregacional. Hoy no podemos hacer caminos particulares, tenemos que hacer el camino de la comunión, de la sinodalidad, y eso requiere que nos empeñemos en trabajar juntos como hermanos. A eso estamos llamados todos los religiosos de este continente, a abrir los ojos porque la vida sigue clamando y nos necesita. El Vaticano lanza un rosario inteligente que funciona con el celular y que enseña a rezar, entre muchas otras cosas más. A continuación, tengo el agrado de presentarles la reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Lucas, tenemos 2 pensamientos importantes. Lo primero es la invitación de Jesús a ser siempre fiel delante de quien se sea. Dice que si nosotros lo negamos delante de los hombres, los ángeles nos negarán a nosotros delante del Padre. Y si nosotros somos fiel a esa verdad de Cristo, a esa palabra suya, con Él también nos defenderá ante nuestro Padre. Será nuestro abogado principal. Y esto es porque muchas veces nosotros como cristianos, cuando estamos ante ciertas personas, como que nos da vergüenza hablar del Evangelio, hablar de la fe católica, hablar de nuestras tradiciones, o a algunos hasta les da vergüenza hacer la señal de la cruz a la hora de comer. Ya sea porque su familia es protestante, ya sea porque los invitados son indiferentes, por lo que sea. Ahora el Señor nos invita a dar testimonio de Él delante de quien se sea, incluso en contra de las mismas autoridades eclesiásticas, si es necesario, con tal de ser fiel al Evangelio. Y al mismo tiempo habla del pecado que no se perdona, el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es aquel del cual nosotros renegamos. Por ejemplo, si Dios nos quiere dar el perdón, pero yo no quiero arrepentirme, entonces eso significa el pecado contra ese Espíritu de Dios, la falta de mi arrepentimiento, la negligencia de no querer yo hacer las cosas, de no ir de acuerdo a esa voluntad de Dios, sino que quiero hacer mi propio capricho. En fin, hay 2 pensamientos muy bonitos que ojalá nos ayuden a nosotros a reflexionar durante el resto de nuestra jornada. Que el Señor les bendiga. En Noticias del Mundo, el cartel de Sinaloa doblegó al gobierno mexicano. Los delincuentes presionaron para que el gobierno libere al hijo del narcotraficante Chapo Guzmán, y así ocurrió.
El hecho es que en Sinaloa, el cártel de Sinaloa doblegó al gobierno ayer, aunque se diga que fue para no provocar un baño de sangre. La realidad es que el poder de fuego y la superioridad quizás numérica del cártel hizo que se tuviera que suspender ese arresto que estaba en proceso. Entonces, hablar de un Estado fallido implica mucho más, implica que ninguna institución funciona. Lo que ocurre en México es que en algunas zonas del país el crimen organizado está teniendo el control. Y lo peculiar en este caso es que se trató de Culiacán, una ciudad importante, no cualquier pueblo, y se dio casi en vivo y en directo la situación en la que la gente pudo ver que el Estado no podía con esta organización criminal. 2 norteamericanas son las primeras mujeres que realizan una caminata espacial sin presencia masculina. Son imágenes de un hito en la contribución femenina a la carrera espacial. Por vez primera, 2 mujeres astronautas han realizado un paseo por el exterior de la Estación Espacial Internacional sin presencia masculina alguna. La caminata ha sido seguida de cerca, como todas, desde el Centro de Control de la NASA. Las estadounidenses Christina Koch y Jessica Meir han reemplazado uno de los controles de carga y descarga de las baterías que recogen la energía de los paneles solares de la Estación Internacional. Con su misión han puesto fin a una injusta anomalía que ha perdurado durante muchos años y más de 220 misiones extravehiculares. En Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados acuden con mucho temor a los hospitales en Miami. Un video publicado por la Coalición de Inmigrantes de Florida ha preocupado a la comunidad de distintas nacionalidades que residen en Estados Unidos. Un agente de la patrulla fronteriza escolta a una mujer y es llevada a la unidad policial. Todo ocurre en el Hospital de Aventura, al norte de Miami. Esta operación federal ha encendido las alarmas por el temor que puede generar la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en centros de atención de salud y en el área de emergencia. Eso rompe las políticas. Primero, esta inmigración, que no se puede entrar a los hospitales ni a ciertos lugares como iglesias o hospitales. Y segundo, también la privacidad de la persona. Porque si la persona está en emergencia, en un salón de emergencia, ¿cómo tienes a un oficial de la autoridad ahí adentro? Iván Parra, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, explica que el video registra la salida de una mujer retenida por un agente de la patrulla fronteriza tras ser arrestada mientras se desplazaba hacia la playa de Halver con su familia. Ella debió ser llevada al hospital por presentar un cuadro de hiperventilación. Diana Alarcón, del Instituto Nacional de Latinas, considera que este procedimiento causa un efecto de intimidación en los inmigrantes. Porque quiere decir que alguien que vaya a ir al médico lo va a pensar 2 veces y va a poner en riesgo su vida. La Voz de América solicitó a la patrulla fronteriza la opinión oficial sobre este incidente. Al término de la edición, no habíamos recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Nangarhar, Afganistán, un atacante suicida detonó 2 artefactos explosivos en el interior de una mezquita. Las explosiones ocasionaron 62 muertos y más de 30 heridos. Al menos 62 muertos en un atentado contra una mezquita en Afganistán. El ataque con explosivos se ha producido dentro de la concurrida mezquita de la provincia de Nangarhar y en un momento en el que el templo estaba repleto de fieles por el rezo del viernes. Los heridos, más de una treintena, han sido atendidos en el hospital de Jalalabad, la capital. Las autoridades aseguran que se han producido 2 explosiones a cargo de un atacante suicida. Los talibanes se han desmarcado del atentado, que no ha sido reivindicado por ningún grupo. Solo un día antes, la misión de la ONU en Afganistán advirtió en un informe del aumento de la violencia en el país en los últimos meses. 1.147 civiles murieron entre julio y septiembre. Una operación internacional contra la pornografía en Internet logró la detención de más de 300 internautas que traficaban pornografía infantil. Golpe a la pornografía infantil en Internet. Una operación internacional se ha saldado con más de 300 detenidos en varios países, entre ellos España, y ha permitido la liberación de 23 menores que eran explotados sexualmente. La red funcionaba mediante transacciones en moneda electrónica que fueron rastreadas por los investigadores dónde estaba el servidor de la denominada web oscura y su administrador, cuya ubicación situaron en Corea del Sur.
En marzo de 2018, agentes estadounidenses, británicos y surcoreanos arrestaron en el país asiático al joven sospechoso de 23 años, Jong Woo-sun, y se incautaron del servidor que presuntamente empleaba para operar. Su sitio web, Welcome to Video, contaba con más de 1 millón de descargas de vídeos de pornografía infantil por parte de internautas de varios continentes. Los agentes pudieron seguir los pagos realizados a la página de Internet e identificaron cuentas de moneda electrónica supuestamente utilizadas por 24 personas en 5 países para financiar el sitio web y promover la explotación sexual de menores de edad. Ante la proximidad de un fin de semana electoral, los bolivianos cuestionan la validez del voto. Incertidumbre y desconfianza en las 3 jornadas de reflexión que está viviendo Bolivia antes de las elecciones generales del domingo. Por vez primera desde que accedió al poder en 2006, el presidente Evo Morales, que sigue siendo el favorito en los sondeos, no las tiene todas consigo y trata a toda costa de evitar una segunda vuelta en la que todo podría pasar. Nuevamente vamos a dar paliza a los vendepatrias, vamos a dar paliza a los neoliberales, vamos a dar paliza, hermanas y hermanos, a quienes privatizaron nuestros recursos naturales. Paliza o no, parece muy poco probable que Evo Morales consiga más del 40% de los votos en la primera ronda, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo candidato más votado. Las condiciones para evitar una segunda vuelta en la que su principal rival, Carlos Mesa, aspira a todo. Algunas encuestas le sitúan unas décimas por delante de Morales, el presidente con más años en ejercicio en Latinoamérica. Las refriegas entre partidarios de Mesa y Morales y de estos últimos con la policía, que se registraron el martes en la ciudad de Santa Cruz, dan muestra de un clima de tensión creciente y de desconfianza mutua que podría acentuarse de cara a una más que probable segunda ronda. En Nicaragua, voluntarios organizan colecta de alimentos para opositores arrestados por razones políticas. El oficial dice que vamos ahí viendo. Es el momento en que oficiales de la policía de Nicaragua agreden a estas ciudadanas que se dirigían a un templo católico de Managua a entregar alimentos a familiares de opositores arrestados por razones políticas. Pese al asedio de las fuerzas de seguridad, la organización Unión de Presos Políticos realizó una colecta nacional en al menos 7 puntos donde ciudadanos como María García llevaron víveres con el propósito de brindar apoyo a más de 130 prisioneros. Me motiva pues el ser que aquí en Nicaragua no se están cumpliendo nuestros derechos humanos, no se está respetando la constitución política, que es un deber, ¿verdad?, de todo ciudadano tener derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación. Maribel Rodríguez, quien fue excarcelada mediante la aplicación de una ley de amnistía, explicó a La Voz de América que la condición de los reos es crítica, además de las dificultades económicas que enfrentan sus familias. Ya que nosotros, como pasamos esa experiencia de estar encarcelados, muchos no recibían paquetes, pues sabemos que son de familia de escasos recursos y recibimos pues ya el día de hoy, gracias a Dios, el pueblo de Nicaragua ha respondido, ¿verdad?, a este llamado. A pesar de las denuncias de las organizaciones defensoras de derechos humanos, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que en Nicaragua no hay presos políticos, sino presos comunes. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Colombia se masifica un debate sobre si está permitido o no que la Iglesia Católica participe en política. No cesa la polémica por las declaraciones del arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Expertos aseguran que este tipo de declaraciones llevan un mensaje directo a la gente y pueden generar algún tipo de influencia en los electores. Cuando una persona está frente a un púlpito o frente a un altar, efectivamente, además de ser una guía espiritual, puede convertirse en un referente político. Pero asegura que no hay ningún tipo de restricción legal a este tipo de comentarios. No hay ninguna estructura jurídica detrás que les impida a ellos hacer propaganda o proselitismo político, porque siempre va a estar respaldado, por ejemplo, en discursos como la justicia social. La Conferencia Episcopal de Colombia manifestó que cada sacerdote tiene su libre albedrío y es responsable de sus comentarios, aclarando eso sí que no habla por la Iglesia Católica en general, sino en representación de su propia jurisdicción.
Y en el mundo del entretenimiento, el director de cine norteamericano Francis Ford Coppola participa en un festival de cine Lumière de Francia. Emoción y ovación cerrada al irlandés de Francis Ford Coppola en la 10ª edición del Festival de Cine Lumière. El director estadounidense presentó este jueves su última película, El Lion, producida por Netflix. Se distribuirá a sus suscriptores a partir del 27 de noviembre. Presente en la segunda proyección europea de la película, Euronews preguntó a su director cómo se sentía en la cuna del cine moderno. Es muy emocionante, desde luego, había estado antes, y uno no olvida nunca el pasado que ha hecho posible el presente. No me lo tomo como un premio, para mí es más bien que te incluyan en un grupo fabuloso de profesionales que hicieron un cine fantástico antes que yo. Un selecto club del que forman parte Depardieu, Wong Kar-wai, Almodóvar, Tarantino, Eastwood, Deneuve o Fonda. En el balompié español, el partido de fútbol que debía jugarse el 26 de octubre fue pospuesto para el 18 de diciembre. El 18 de diciembre es la nueva fecha del Clásico español. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se han puesto finalmente de acuerdo en el aplazamiento del partido que debía celebrarse el sábado 26 de octubre en Barcelona. Los disturbios que ha generado el rechazo independentista a la sentencia del procés han obligado a aplazar la cita. Tras el rechazo a la propuesta de la Liga de invertir el orden de los partidos para que el primero fuera en el Bernabéu, finalmente la ida del Clásico será en el Camp Nou como estaba previsto, pero con un nuevo calendario. El fútbol y la política están especialmente ligados en Cataluña, hasta el punto de que el exentrenador del Barça, Pep Guardiola, ha sido el portavoz de Tsunami Democratic, principal promotor de las protestas que han desatado la violencia de las últimas noches en Barcelona. El afamado actor mexicano, Gael Bernal, presentó su última producción, Chicuarotes, y dijo acertadamente que sin justicia social no hay paz. Dos adolescentes vestidos de payaso tratan de ganarse unos pesos con su número sin lograr nada. Pronto caerán en una espiral de violencia difícil de parar. Estrenado en Cannes, Chicuarotes es el segundo largometraje dirigido por el actor mexicano Gael García Bernal. En Lyon, el Festival Lumière presenta una retrospectiva suya y le invita a dar una clase magistral. Entre sus proyectos baraja una serie de televisión sobre Hernán Cortés y Moctezuma con Javier Bardem en el elenco. Para Gael, lo primero es su compromiso con México y América Latina. Siento que el cine mexicano y el cine latinoamericano tiene mucho que darme a mí. Es el lugar donde yo puedo realmente expresarme, donde yo puedo ser completamente, como que aprovechar la fortuna que el destino me dio de nacer en México. La película Chicuarotes es una tragedia griega con dotes de comedia. García Bernal aborda la desesperación de los jóvenes en una cinta marcada por la violencia. La violencia en el hogar es la más, es la que cala más hondo y la más difícil de controlar también de alguna manera, o la más difícil de evitar. Digo, obviamente al hacer una película uno está siendo naturalmente optimista, yo creo. Con la metáfora de un Chile endémico de Xochimilco, resiliente, muy duro y muy picante, el filme nos habla de la violencia del crimen organizado. En la película, en Chicuarotes, el personaje del Cagalera, digamos, es carne de cañón, es un recluta más, de que alguien al día siguiente llegue y le diga, vente. Es que al no haber justicia social, no existe posibilidad de que haya paz, definitivamente. ¿Sabe cuál es el santo del final? No, ¿cuál? Pues el San se acabó. En Alemania, ecologistas descubren que en los últimos 30 años se ha perdido una tercera parte de los insectos que tienen la función principal de polinizar el ecosistema. En los últimos 30 años ha desaparecido el 75% de los insectos en algunas zonas del oeste de Alemania. Es el resultado del seguimiento realizado por ecologistas en el área de Krefeld desde 1989. Según uno de los profesores que ha analizado los datos, el fenómeno afecta a todas las especies por igual. Hemos visto que en esos casi 30 años hemos perdido 3/4 partes de la cantidad total de insectos.
Los especialistas destacan la importancia de los insectos para la polinización del 80% de las especies de plantas. Aseguran que el ser humano no podría sobrevivir si desaparecieran. La humanidad debe hacer algo ahora, si no estará obligada a hacer mucho más tarde. Y si al final se desmorona por conflictos sobre el espacio, la nutrición o la comida, creo que sería mucho peor. Y habrá otras soluciones, pero serán mucho más dolorosas. Una de las principales causas de la reducción de insectos sería el incremento del empleo de pesticidas, por lo que los científicos insisten en que la solución estaría en nuestras manos. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero ABA Noticias. Muchas gracias por sintonizarnos y continúe con nuestra programación. Recuerde que ya estamos en Roku TV y Amazon Fire. Ahí nos vemos y que Dios nos bendiga.